El querellado, mediante su usuario @frospigliosi, dijo la siguiente frase: la aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinosa, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo. Y también en el programa 24 horas, el querellado, Fernando Rospigliosi, declaró ante la prensa, en un comunicado, que mi defendida ha demostrado una política a favor de la delincuencia y el terrorismo. Además la calificó de desquiciada. Solicitamos la imposición de 28 meses de pena privativa de libertad. Eh, También el artículo 132 de difamación agravada contempla, además de la pena privativa de libertad, el pago de 120 a 365 días multas. En atención a las circunstancias de comisión de delito expuestas, solicitamos igualmente que la pena máxima del rango intermedio, este es de 8 meses, que equivale a 240 días multa. En cuanto a la reparación civil del daño ocasionado, entiéndase al bien jurídico protegido por el delito de difamación agravada, entiéndase el honor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de nuestro Código Procesal Penal, solicitamos que se imponga al señor Fernando Rospigliosi Capurro una reparación civil de 1.000.000 de soles, la cual comprende la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, consistente en un grave daño moral a mi patrocinado. Bienvenidos a la información. Los alegatos de inicio y el límite de la política del terruqueo. El proceso judicial que hoy enfrenta al congresista Fernando Rospigliosi con la fiscal de la Nación Delia Espinosa Valenzuela no es un simple conflicto personal entre dos figuras públicas. Lo que se ha puesto sobre la mesa durante los alegatos de inicio es algo mucho más profundo. El uso sistemático de la descalificación extrema como arma política en el Perú. Durante la exposición inicial del caso, la defensa de la fiscal sostuvo que el congresista difundió en redes sociales y medios de comunicación acusaciones graves, calificándola como aliada del terrorismo, proterrorista, prodelincuente e incluso desquiciada. Según la querella, estas expresiones no conforman parte de un debate político legítimo, sino de una campaña de descrédito que habría afectado directamente su honor y reputación. Pero el origen de esta confrontación no surge en el vacío. Se inscribe en uno de los capítulos más sensibles de la reciente historia del país: las investigaciones del Ministerio Público sobre las muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina, diciembre de 2022, enero, febrero y marzo del 2023, en las que más de medio centenar de civiles perdieron la vida. Es precisamente en ese contexto donde la tensión política se vuelve explosiva, mientras el Ministerio Público abrió investigaciones para esclarecer responsabilidades en esas muertes. Desde algunos sectores políticos surgió un discurso que buscó deslegitimar esas indagaciones, calificando a los manifestantes como violentos o vinculándolos con el terrorismo. En ese clima de polarización aparece el término que se ha vuelto tristemente común en el debate político peruano: terruquear. Una práctica que consiste en etiquetar a opositores, críticos o manifestantes como terroristas o aliados del terrorismo, sin que exista una sentencia judicial que lo respalde. El problema es que esa estrategia retórica tiene consecuencias profundas en un país marcado por décadas de violencia interna. Acusar a alguien de terrorismo no es una simple metáfora política, es una imputación extremadamente grave que puede destruir reputaciones, polarizar a la sociedad y desviar la discusión pública. Durante los alegatos de inicio, la defensa de Espinosa sostuvo que precisamente eso ocurrió, que las declaraciones del congresista no fueron críticas institucionales, sino afirmaciones que cruzaron la línea hacia la difamación agravada.
más aún al haber sido difundidas ante cientos de miles de personas a través de redes sociales y programas de televisión. Por esa razón, la querella solicita una sanción que ya sacude el escenario político. 28 meses de pena privativa de libertad, 240 días multa y una reparación civil de 1 millón de soles por daño moral. Será el Poder Judicial el que determine si esas expresiones constituyen un delito o si se encuentran protegidos por la libertad de expresión. Pero más allá del fallo que eventualmente se dicte, el caso deja al descubierto una realidad preocupante: el deterioro del debate político en el Perú. Cuando el lenguaje político se reduce a insultos, etiquetas, acusaciones extremas, la discusión pública pierde profundidad y la democracia pierde calidad. El país necesita debate, sí, pero debate con argumentos, no con estigmas. Porque cuando la política se acostumbra a convertir a los adversarios en enemigos y a los críticos en terroristas, lo que está en juego ya no es solo la reputación de una persona. Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y ahora los invitamos a escuchar con atención los alegatos de inicio presentados por el doctor Huerta Barrera, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa Valenzuela, en el proceso judicial contra el congresista Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada. Bien, invitamos al doctor Huerta a realizar sus alegatos de inicio. Con su permiso, señora juez, como bien es sabido, interpusimos una querella al amparo del artículo 7 y 108 del Código Procesal Penal a favor de mi patrocinada Delia Milagros Espinosa Valenzuela y en contra de el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. ¿Cuáles son los hechos? Voy a iniciar por los hechos precedentes. Vamos a demostrar a lo largo de este juzgamiento, señora juez, que mi patrocinada fue elegida fiscal de la Nación para el periodo 2024 al 2027, a través pues, de una resolución de Junta de Fiscales Supremos de fecha de octubre de 2024, que fue publicado en ese mismo mes y en ese mismo año. También vamos a demostrar, señora juez, que el 7 de julio del año 2025, el Ministerio Público hizo público a través de sus canales institucionales, a través de sus canales oficiales, entre ellos, en el caso concreto, la red social Facebook del Ministerio Público, hizo público la información relacionada al avance de las investigaciones que conduce el equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales, por sus siglas, EFICAVI. En dicha comunicación vamos a demostrar también, señora juez, que en dicha comunicación institucional se informó que el equipo especial antecitado tenía a su cargo 61 investigaciones, de los cuales el 70% se encontraba en etapa de investigación preparatoria, y se informó también que 42 casos cuentan ya con imputaciones determinadas respecto a los hechos ocurridos o acontecidos en los años 2022 y el año 2023. También vamos a probar, señora juez, que el querellado, el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, al momento de los hechos era congresista de la República, había sido elegido para el periodo parlamentario 2021 al año 2026, y que el señor Fernando Rospigliosi Capurro es titular de una cuenta en la red social Twitter, o la red social X, actualmente X, cuya denominación de dicha cuenta es F. Rospigliosi, el cual tiene pues más de 390,000 seguidores. Eso como hechos precedentes. Como hechos concomitantes, vamos a probar, señora juez, que el 7 de julio del año 2025, a través de la red social X, entiéndase Twitter, el querellado, mediante su usuario @FRospigliosi, dijo la siguiente frase: la aliada del terrorismo
y de las economías ilegales de Elia Espinosa se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión. De lo anterior, señora juez, vamos a demostrar que el señor Fernando Rospigliosi atribuye a mi defendida la condición de aliada de terrorismo y de las economías ilegales. También vamos a probar, señora juez, que el 11 de julio del año 2025, nuevamente a través de la red social X, entiéndase Twitter, el querellado, mediante su usuario, nuevamente @frospigliosi, indicó la siguiente frase: la fiscal que me ha denunciado por decir lo evidente, dos puntos, se reúne con mártires y víctimas, respaldando a los que asaltaron aeropuertos, quemaron comisarías y locales judiciales y fiscales, bloquearon carreteras y asesinaron militares y policías. Esos son las víctimas, y los que están procesados, más de 350 policías y militares que defendieron el orden y la democracia, son los victimarios. ¿Dónde está la imparcialidad y objetividad de esa magistrada tomando partido por los violentos contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? Vamos a demostrar, señora juez, que la frase anterior, publicada por Fernando Rospigliosi, se afirma que mi defendida respalda acciones delictivas y que toma partido por los violentos. También vamos a demostrar, señora juez, que el 18 de septiembre del año 2025, a través del programa del canal N, denominado N Noticias, y también en el programa 24 Horas, el querellado, Fernando Rospigliosi, declaró ante la prensa, en un comunicado, que mi defendida ha demostrado una política a favor de la delincuencia y el terrorismo. Además la calificó de desquiciada en esa misma fecha y en esa misma expresión ante la prensa. Igualmente, señora juez, vamos a probar que el 18 de septiembre del año 2025, en el programa de televisión Milagros Leiva Entrevista del canal Willax, en esa entrevista televisiva, el querellado, al referirse a mi defendida, dijo lo siguiente: sin duda está desquiciada, y eso creo que ya es axiomático a estas alturas. No le gusta el partido Fuerza Popular porque es un partido que lucha contra el terrorismo y la delincuencia, y ese señor es pro-terrorista y pro-delincuente. Vamos a demostrar, señora jueza, que en ese video se escucha claramente que califica a mi defendida, Delia Espinosa, como desquiciada, pro-terrorista y pro-delincuente. También vamos a demostrar, señora jueza, que el 20 de septiembre del año 2025, a través de la red social X, el querellado Fernando Rospigliosi, a través de nuevamente su usuario @frospigliosi, dijo lo siguiente: la última de la pro-terrorista Delia Espinosa, dos puntos, ha fusionado las numerosas fiscalías de derechos humanos, dedicadas exclusivamente a perseguir a militares y policías, con las muy debilitadas fiscalías antiterrorismo, para proteger al terrorismo. Vamos a demostrar que de lo anterior se aprecia que califica a mi defendida como pro-terrorista. Y finalmente, vamos a probar, señora jueza, que con fecha 17 de enero del año 2026, a través de la red social X, el querellado, nuevamente a través de su cuenta @frospigliosi de la red social X, entiéndase Twitter, en la fecha antes señalada, 17 de enero del año 2026, publicó el siguiente post: se acabó, dos puntos. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación, solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. Vamos a demostrar que de lo anterior se observa que el querellado atribuye a mi defendida la condición de desquiciada y además que ella obedecía los dictámenes, las órdenes de una supuesta mafia caviar. Como hechos posteriores, señora juez, vamos a demostrar que el 10 de julio del año 2025, a través de una carta notarial,
mi patrocinada Delia Espinosa solicitó formalmente al señor Fernando Rospigliosi Capurro que en un plazo de 24 horas se rectifique de las expresiones vertidas en su contra por considerarlas difamatorias y exceder el derecho a la libertad de expresión. También, pues, vamos a demostrar que ese mismo día, por la tarde, a las 17:40 horas, el querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro publicó un post relacionado a la carta notarial de mi defendida, la citada anteriormente, en donde la califica de amenaza y pues lejos de ratificarse se reafirma en sus expresiones, a nuestro modo de ver, difamatorias. También vamos a demostrar que con fecha 12 de julio del año 2025, como hechos posteriores, a las 9:34 horas, el querellado Fernando Rospigliosi Capurro publicó otro post en el cual da respuesta a la carta notarial que se le dirigió por parte de mi patrocinada, en donde, pues, insisto, da respuesta a este pedido de rectificación, rechaza el pedido de rectificación y se ratifica de las expresiones que hasta ese momento había vertido. En cuanto a la calificación jurídica que atribuimos al señor Fernando Rospigliosi, tenemos que tener en claro que el artículo 23 de nuestro Código Penal regula la figura de la autoría. En ese sentido, atribuimos al señor Fernando Rospigliosi, en calidad de autor, el delito de difamación agravada, que se encuentra contenido en el artículo 132, tercer párrafo de nuestro Código Penal, que dice lo siguiente. En su tipo base, el artículo 132 de difamación agravada dice lo siguiente: el que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho o una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Con la agravante antes citada del tercer párrafo, que dice de la siguiente manera: si el delito se comete por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días. Entonces, en ese sentido, realizando la calificación jurídica y la subsunción de los hechos al tipo penal que hemos expuesto, tenemos pues como sujeto activo al señor Fernando Rospigliosi y como sujeto pasivo a mi defendida Delia Espinosa Valenzuela. También observamos pues que los hechos imputados al señor Fernando Rospigliosi encuadran en el tipo penal de difamación agravada. No observamos que exista alguna figura de antijuridicidad, y en ese mérito es que pasamos a dosificar la pena para el presente caso. El rango de condena para el delito que le correspondería se ubica en el tercio intermedio. Por un tema pues de economía y celeridad, no voy a detallar exactamente cuál ha sido la operación matemática para fijar los tercios, pero tenemos en cuenta de que el tercio intermedio de la pena abstracta del delito antes mencionado se ubica entre los 20 a 28 meses de pena privativa de libertad. Por la forma de comisión de los hechos denunciados, consideramos que le corresponde la pena máxima del tercio mencionado, por lo que la pena solicitada es de 2 años y 4 meses, entiéndase 28 meses. Eso teniendo en cuenta pues que el señor Fernando Rospigliosi no presenta atenuantes en su, en su accionar, perdón, sí, presenta atenuantes, perdón, en su accionar. Es un agente primario, no presenta antecedentes penales, y así como existe una atenuante genérica, también existe una agravante genérica, la contemplada en el artículo 46, numeral 1, literal A, de nuestro Código Penal. El agravante consiste en que la conducta punible ha sido realizado en abuso del cargo o de la función del congresista.
y también lo que señala el artículo 46A de nuestro mismo Código Penal. Cuando se refiere que al sujeto activo se aprovecha de su condición de autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible. Entonces, por esa razón es que al existir una atenuante genérica, al existir también una agravante genérica, es que ubicamos la dosificación de la pena en el tercio intermedio de 20 a 28 meses. Más en concreto, solicitamos la imposición de 28 meses de pena privativa de libertad. También el artículo 132 de difamación agravada contempla, además de la pena privativa de libertad, el pago de 120 a 365 días multas. En atención a las circunstancias de comisión de delito expuestas, solicitamos igualmente que la pena máxima del rango intermedio, este es de 8 meses, que equivale a 240 días multa. En cuanto a la reparación civil del daño ocasionado, entiéndase al bien jurídico protegido por el delito de difamación agravada, entiéndase el honor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de nuestro Código Procesal Penal, solicitamos que se imponga al señor Fernando Rospigliosi Capurro una reparación civil de 1.000.000 de soles, la cual comprende la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, consistente en un grave daño moral a mi patrocinado. Está de más decir lo que es el daño moral. Existe jurisprudencia y doctrina abundante sobre el tema. Me voy a remitir únicamente a lo señalado por el artículo 1984 del Código Civil, que dice que es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo. Es aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos y valores. La jurisprudencia ha señalado sobre este tema que no se exige una prueba específica o diferenciada para acreditar el daño moral causado por las ofensas, así lo establece el recurso nulidad 1358-2018 Lima, y también se ha sostenido que las expresiones que son objeto de querella tienen que tener idoneidad lesiva. Es decir, que esa idoneidad se tiene que plasmar en expresiones que puedan ser reconocidas como causantes de una afectación real a la posición que ocupa el querellante dentro de una relación concreta. Eso es en cuanto a la pretensión penal y a la pretensión civil. Una inquietud. Usted planteó en la incidencia anterior que estaríamos frente a un delito continuado. ¿Esa es su posición o plantea algún tipo de concurso? No planteamos ningún tipo de concurso, solamente la configuración de un delito continuado. Bien, gracias. Y así concluimos la presentación de alegatos de inicio que lo presentó el abogado Huerta Barrera, defensa técnica de doctora Delia Espinosa Valenzuela, contra el congresista Fernando Rospigliosi. ¿Y usted qué opina? ¿Está usted de acuerdo con que autoridades públicas, aprovechando su poder o influencia, terruqueen no solo a autoridades, sino también a ciudadanos que piensan diferente o participan en protestas? Ahora la palabra también la tiene la ciudadanía. Los invitamos a analizar con atención lo escuchado, reflexionar sobre los argumentos presentados y sacar sus propias conclusiones. Si este contenido le pareció importante para entender lo que está ocurriendo en la política y la justicia del país, suscríbase al canal Poder Soberano TV Oficial, activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video para que más personas conozcan esta información y déjenos su comentario junto a su opinión. Su participación es fundamental para mantener vivo el debate ciudadano. Hasta una nueva y próxima emisión. Muchas gracias. Permiso.